Bueno, para comentarles un poco de la Organización Socialista Revolucionaria, somos una agrupación política de izquierda. Tenemos intervenciones de manera constante en el movimiento de mujeres y también en el movimiento estudiantil, y bueno, nos estamos encaminando a ser una agrupación de trabajadores y trabajadoras. También formamos parte de la agrupación internacional que impulsamos la Izquierda Diaria, que está en 14 países, en 7 idiomas. Y bueno, la Izquierda Diaria justamente es un medio de prensa independiente que queremos llevar adelante las demandas de la clase trabajadora, todas esas demandas que no tienen voz en los medios de prensa tradicionales, todo lo que no se dice, ¿verdad?, en Canal 7. Y bueno, en ese sentido, por ejemplo, sacamos denuncias como, por ejemplo, los ataques sexuales que se dan en el Caribe, también los riesgos de salud que los trabajadores sufren en las bananeras, o, por ejemplo, la pelea por vivienda que está llevando adelante el bloque de vivienda. Entonces, bueno, eso por ahí. Bueno, desde USR le agradecemos al MPC la invitación a este espacio. Creemos que es muy importante construir espacios entre la clase trabajadora y organizaciones de izquierda, políticas, sociales, justamente para impulsar una discusión con respecto a cómo organizarnos, cómo podemos organizarnos para ganar con respecto a las demandas que tenemos como trabajadores, trabajadoras, mujeres, juventud, campesinos. Y bueno, justamente antes de responder, bueno, por quién votar, por quién no votar, etcétera, nos parece importante hacer primero un rodeo que inicie con cuál es la situación actual del país. Y bueno, para nosotros y nosotras, las elecciones nacionales no son o no se reducen a votar nada más por un partido, como lo puede plantear la democracia de los ricos, sino que más bien las elecciones son un terreno de la lucha de clases. Un terreno de la lucha de clases que refleja justamente la realidad de manera distorsionada. Y abre también un escenario de discusión y de organización con respecto a las demandas que tenemos y la realidad que tiene la clase trabajadora. En la situación nacional actual, el elemento que se coloca como central es el ajuste del FMI. El gobierno del PAC ha llevado adelante, a vista de todas las tendencias, o la mayoría de las tendencias que hay en la Asamblea Legislativa, la agenda de ajustes que impone el FMI. Y bueno, justamente pagando una deuda que es impagable, que es eterna, una deuda que es ilegítima y una deuda que nosotros y nosotras como clase trabajadora no pagamos y aún así recae en nuestras espaldas. Esto, por ejemplo, lo podemos ver con el incremento del desempleo, con el incremento de la precariedad y la informalidad del trabajo, que incluso recae especialmente en las mujeres de clase trabajadora, porque cuando salimos a trabajar, a quienes les pagan menos es a las mujeres por el igual salario, por ejemplo. Estas consecuencias también las vemos en las rebajas a las pensiones, ¿verdad? La reforma de las pensiones, en el costo de la vida, en la educación, ¿verdad? A propósito, por ejemplo, del último reporte de más de 20 millones de colones en las becas y los comedores estudiantiles, en la falta de viviendas dignas para todas las familias. Y bueno, justamente con esta decisión política que toma el gobierno de seguir adelante con la agenda del FMI, lo que están demostrando es que prefieren pagarle al FMI y prefieren exonerar de impuestos a los grandes empresarios, a las zonas francas, prefieren, por ejemplo, que la cervecería de Costa Rica no pague impuestos, no pague agua, no pague luz, antes que destinar todo ese dinero a las necesidades que tenemos, como clase trabajadora, como mujeres, como juventud. ¿Por qué, por ejemplo, no pensar en ese dinero para crear refugios para víctimas de violencia doméstica? ¿O por qué no pensar, por ejemplo, en jornadas de 6 horas laborales y un salario que contemple la canasta básica y todas las necesidades que tiene cada familia? ¿Por qué no construir viviendas dignas para todas las personas que no tienen, ocupando los terrenos que actualmente el Estado tiene y que están desocupados? Prefieren justamente que la deuda la paguemos nosotros y nosotros, a pesar de que no la provocamos. Esta situación
¿verdad?, de ajustes con el FMI, ha provocado una serie de movilizaciones en el país y bueno, en Latinoamérica en general. Por ejemplo, hay movilizaciones en Argentina, a donde el gobierno negocia con el FMI y salen a decir que es un ajuste bueno, ¿verdad?, como el ajuste que no ajusta, cuando es evidente que el costo de la vida ha aumentado. Entonces, bueno, las movilizaciones de Costa Rica se enmarcan dentro de esa coyuntura internacional. Y justamente que aquí en Costa Rica haya movilizaciones contra el FMI no es un dato menor, es muy importante. Sin embargo, no se han profundizado las peleas contra el FMI, las peleas por nuestras demandas, justamente porque han habido una serie de errores. Por ejemplo, desviaciones que algunas dirigencias sindicales han tenido. O, por ejemplo, la confusión que el Frente Amplio metió estando en el gobierno, ¿verdad?, en el gobierno del ajuste, con Patricia Mora adentro, etc. Son desviaciones y son errores que hay que señalar, no para ponernos a criticar absolutamente todo o pelearnos, sino más bien para poder avanzar en medidas organizativas que nos lleven a plantear las verdaderas demandas que tenemos. Por ejemplo, a partir de un encuentro de trabajadores y trabajadoras con independencia política de clase, que nos permita discutir entre clase trabajadora, organizaciones sociales, políticas de izquierda, cuál es la orientación que debemos llevar adelante y cómo es que vamos a sacar al FMI del país y poner al frente las demandas que tenemos. Entonces, bueno, ante esta situación, ¿verdad?, que el FMI es el elemento central que podemos identificar en la situación del país, bueno, ¿cuál es el panorama político, ¿verdad?, de los partidos? ¿Qué es lo que están ofreciendo los partidos? Y bueno, cuando yo me hacía esa pregunta, lo primero que se me vino a la mente fue la serie de debates que realizó el Tribunal Electoral con las 26 candidaturas que se están lanzando para la presidencia. Y bueno, de esa serie de debates, yo quería señalar dos cuestiones que me parecen importantes, ¿no? La primera es que, bueno, hay una crisis de representatividad política en el país, justamente que se refleja con la gran cantidad de candidaturas que hay, con una fragmentación de tendencias, y también se refleja en la cantidad de personas que están indecisas con respecto a su intención de voto. O sea, quieren ir a votar, pero no saben por qué. Ese es el porcentaje que ahorita está ganando cuando se hacen encuestas. Justamente porque, bueno, hay un descrédito de los partidos políticos, ¿verdad?, pensar que todos son corruptos, todos roban, etcétera, ¿verdad?, y que lo han demostrado con hechos en el pasado. A esto también se le suma, bueno, el carácter antidemocrático de las elecciones, que está a favor de los intereses de los partidos de los ricos, justamente porque, bueno, para poder inscribirse, es más fácil, por ejemplo, inscribirse para el PLN que un partido que salga de la clase trabajadora se inscriba. También los aparatos de estos partidos de los ricos juegan con las necesidades y el hambre de los sectores empobrecidos, como cuando, por ejemplo, nos ofrecen transporte gratis para ir a votar a cambio de que votemos por ellos. Eso es claramente jugar con las necesidades y el hambre que tenemos. Y bueno, el otro punto que quería señalar, ¿verdad?, es justamente, ¿verdad?, volviendo al elemento central de los ajustes del FMI. Porque, bueno, siendo el elemento central, diciendo que las elecciones se están desarrollando en este marco, es llamativo que ninguna candidatura esté hablando de los ajustes del FMI, así claramente. Hay una especie de disociación entre las propuestas y los discursos de las candidaturas y la realidad de la clase trabajadora. Entonces, bueno, ¿qué pasa si no lo mencionan? Bueno, si no lo mencionan, se están preparando o para llevarlo adelante o para administrarlo. Y bueno, ejemplos de eso los podemos encontrar en el candidato del PAC, Wilmer, que bueno, además de ser el candidato que viene del PAC, ¿verdad?, del gobierno de los ajustes, él continúa esa línea de respaldar el endeudamiento con el FMI. Podemos prever, por ejemplo, que el PAC va a tener una importante derrota ahorita en estas elecciones. Y bueno, también podemos encontrar este tipo de orientaciones en figuras como Figueres, ¿verdad? Que bueno, de hecho el PLN en años anteriores ha llevado adelante ajustes, como en los años 90 con los programas de ajuste estructural,
cuando nos decían como hay que aprobar el TLC, ¿verdad?, para poder andar en carros de lujo, y bueno, claramente era toda una mentira. Y también algunas otras candidaturas como Linet Saborío, ¿verdad? Linet Saborío lo que lleva adelante son propuestas para enriquecer los bolsillos de los ricos, propuestas para poner, para fortalecer, entre comillas, lo que es el OIJ, el cuerpo policial, etcétera, cuando en realidad la policía no cuida, la policía no brinda seguridad, la policía reprime, y eso se ve más claramente en los sectores periféricos del país. El hecho, bueno, ella tiene este lema, ¿verdad? Con ella sí, como apostando a que las mujeres tenemos que votar por ella por el simple hecho de ser mujeres. Sin embargo, es necesario tener claridad de que si bien el género nos une, la clase nos divide, y que los puestos de representatividad política no pueden simplemente ser ocupados por mujeres, y que las mujeres pretendamos que vayan a gobernar en favor nuestro, que vayan a gobernar por nuestros derechos y necesidades. De hecho, hoy justamente estaba viendo una nota que decía que Linet Saborío no tiene ninguna propuesta con respecto a vivienda, cuando en el bloque de vivienda las mujeres son las que están al frente diciendo queremos una casa digna para nuestros hijos, para nuestras familias, etc. Entonces, bueno, justamente, bueno, por otro lado tenemos el PA, ¿verdad? Que el PA lo que tiene básicamente es una política de administrar la crisis, una política de vivir mejor dentro del capitalismo, pero bueno, si de verdad el PA pretende llevar adelante los derechos de la clase trabajadora o se posiciona de esa manera, es necesario exigirle desde abajo que lleve hasta las últimas consecuencias las demandas que surjan de la clase trabajadora. Y bueno, ya como para ir terminando, en este marco entonces desde OSR hacemos un llamado a construir una gran coordinadora contra el FMI, una gran coordinadora que esté compuesta por la clase trabajadora, mujeres, organizaciones sociales de izquierda, justamente para prepararnos. ¿Por qué? Porque si hay más ajustes, también hay más conflictos. Y eso quiere decir que las posibilidades están abiertas para ganar. Pero hay que empezar a organizarnos, hay que empezar a debatir, hay que empezar a discutir entre nosotros y nosotros. Desde OSR hacemos un llamado a votar por el Partido de los Trabajadores, justamente por la independencia de clase que mantienen. Sin embargo, creemos que no se remite nada más a votar por un partido el 6 de febrero y listo, sino que más bien lo que queremos plantear acá en este espacio es un llamado a la acción, un llamado a confirmar una gran coordinadora contra el FMI y bueno, justamente apostar a nuestras propias fuerzas y métodos de lucha para ganar cada una de las demandas que nos han sido negadas. Esta propuesta se la extendemos también no solo al PT, sino también pues al MSC, al PRT, a organizaciones sindicales como ACCE, a dirigentes sindicales como Albino y bueno, la clase trabajadora. Entonces, eso sería. Gracias.